Se trata de Silvia Stan, que es periodista del diario La Nación, escribe en el suplemento económico del diario y obtuvo 3 premios ADEPA. Y además es amiga mía, por eso la quiero mucho y compañera de trabajo. Silvia, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola Daniel, buenas noches, un gusto estar hablando con vos. ¿Cómo estás? Bueno, gracias por atendernos. Bien. Queríamos tenerte unos minutos en el programa para que nos expliques de qué generaría este proyecto si se aprueba lo que quiere el kirchnerismo de incorporar más jubilados y cómo está la relación de jubilados con aportes completos hoy en día que se financian a través de la caja del ANSES. Bueno, es lo que vos comentabas un poco recién, está complicada esa relación, pero además hay otros aspectos que hoy por hoy se están observando un poco, porque si vos mirás qué pasó en el mercado laboral en los últimos años, en la última década, vas a ver que la cantidad de asalariados del sector privado registrado, aportantes, digamos, un poco más sólidos, está casi igual, incluso depende del mes, a veces es más baja la cantidad que hace 10 o un poco más de 10 años. Y lo que sí creció con más fuerza es la cantidad de monotributistas que aportan al sistema previsional, pero proporcionalmente o en comparación con un asalariado aportan menos. O sea que hay varios aspectos del sistema previsional para observar si se quisiera hacer una reforma de fondo. Pero acá, yendo un poco al proyecto que se presentó hoy, en realidad se sigue, es como la confirmación de que se sigue evitando una revisión y una reforma de fondo del sistema, porque lo que se hace es insistir con estos mecanismos de, bueno, pago de aportes diferido, te pago el aporte, pero al momento que me voy a jubilar, o si me faltan no necesariamente todos los aportes, sino algunos aportes, bueno, lo completo con este plan de pagos que obviamente tiene implícito un subsidio muy fuerte estatal, porque si no sería imposible hacer un pago por una deuda de aportes previsionales de muchos años. Hay también un sistema previsional que tiene una exigencia bastante rígida, ¿no?, para poder acceder a la prestación. Pero acá, pese a que en los fundamentos del proyecto se dice de alguna manera eso, no se está ofreciendo una solución más de fondo, un poco más integral, sino que, bueno, se arma todo un mecanismo que no se lo llama moratoria, porque consiste en, se crean como se llama así, unidad, algo así como unidad de pago previsional, no me acuerdo exactamente el nombre, se le da un valor y cada una de esas unidades vale por un mes de aportes. Entonces vos comprás, te faltan, no sé, 100 meses de aporte, comprás 100 unidades de eso como a crédito, digamos. Claro. Después lo vas pagando en un plan de cuotas y van a permitir hasta un total de 120 cuotas, que ahí como que el proyecto entra a derivarle algunas atribuciones al ANSES. Según la presentación que se hizo hoy, en el primer año de vigencia, si es que se aprobara ahora de manera más o menos rápida este proyecto, habría unas 750.000 personas que podrían acceder. Ahora, Silvia, ¿cómo está la caja del ANSES para soportar la incorporación de 750.000 pasivos más? ¿Tiene recursos? Bueno, en realidad la caja del ANSES ya hace varios años que el financiamiento es compartido, ¿no? Es entre aportes y contribuciones que hacen trabajadores y empresas y algunos impuestos que ya por ley ya tienen una derivación específica al sistema de la seguridad social. Por ejemplo, un porcentaje del IVA o, por ejemplo, la totalidad del impuesto al cheque. Tiene un déficit previsional. Hoy un economista me decía que estaba estimado en alrededor de 1,5 puntos más o menos del PBI, y eso, bueno, se va cubriendo con asignaciones del Tesoro, de impuestos generales. Pero lo que sí pasa también es que cada tanto, y esto te va a sonar como historia reiterada y lo hemos hablado varias veces, cada tanto que se hace algún ajuste rompiendo, por ejemplo, con el mecanismo de movilidad previo. Lo hicieron los últimos gobiernos, lo hizo este mismo gobierno cuando decidió suspender la fórmula de movilidad Claro. En previsional el 2020. durante el año 2020 y pagó menos de lo que estaba previsto que se iba a pagar con la fórmula anterior, ¿no? Y menos que la inflación también. Entonces es como que el sistema, a falta de una reforma de fondo más integral,
va tomando sus propios ajustes según la dinámica y según decisiones políticas que se van dando. Pero además hay otro tema, este proyecto, digamos, o esta manera de intentar resolver las cosas, implica querer darle una solución que tiene un carácter temporal a un problema que es estructural, que es la informalidad del sistema laboral, del mercado laboral, que es un problema que abarca prácticamente a la mitad de los trabajadores, porque entre los asalariados se estima que 1/3 no tienen aportes, pero entre la gente que trabaja por cuenta propia es mucho más alto ese porcentaje. Entonces hay algunas estimaciones que te hablan de que si vos sumás asalariados y cuentapropistas, por la mitad de esos trabajadores prácticamente no hay aportes. Eso es un problema hoy y va a ser un problema mañana. Entonces, frente a eso, este proyecto que hace una descripción de este tipo de problemáticas, pero después propone una solución que es temporal nada más. Claro. Este mecanismo de poder, como yo te explicaba antes, de poder comprar estos aportes, años de aportes, va a estar vigente si se aprueba el proyecto por un plazo de 2 años. Si le va a servir a la gente que cumpla con el requisito de edad jubilatoria durante ese plazo. Silvia, muchos países de Europa principalmente, recuerdo Francia, últimamente han elevado la edad para jubilarse. Este proyecto no va en ese sentido, de hecho otorga facilidades para los que no tienen los suficientes años de aportes. ¿Cómo te parece que puede ser la reacción del FMI y de otros gobiernos o de otros países que integran el FMI al ver este proyecto justo 2 meses después de un acuerdo en el cual no estaba incluida una reforma previsional? Bueno, hoy uno de los puntos que marcaban colegas que estuvieron en la conferencia de prensa donde se presentó este proyecto, justamente una de las cosas que se destacaban en las notas es que no hubo un diálogo previo con Martín Guzmán, con el ministro de Economía, que es, digamos, la cabeza de esas negociaciones con el FMI. Y más allá de lo que pase o no pase con el sistema laboral o previsional, sabemos que al Fondo Monetario y a los revisores de las cuentas y de qué pasa con el acuerdo, sí le interesa las posibilidades de que se puedan cumplir las metas fiscales que están establecidas ahí. Y esto claramente, si bien es un poco difícil, hoy estuve hablando con varios economistas, hay que suponer diferentes cosas para ver cuál podría ser el efecto fiscal, pero es evidente que va en contra o que puede ser un atentado contra la posibilidad del cumplimiento de esas metas. Eso Silvia, es así. Por otro lado, es también cierto que es muy difícil el tema de subir la edad jubilatoria, incluso en los países que lo han hecho, en los países más desarrollados y más avanzados en cuanto al envejecimiento de la pirámide poblacional, que es obviamente un problema para los sistemas previsionales, y por eso se suele hacer con bastante flexibilidad, se suelen aprobar mecanismos bastante flexibles para que la gente tenga alguna opción, tenga algún grado de elección en este punto de a qué edad me jubilo, para que no sea una imposición. Silvia, vos sabés que uno piensa, ¿no? Digo, se le sigue cargando al ANSES mayores pasivos, gente que uno cree que todos deben tener un ingreso. Llegar a determinada edad, no estar activo en el mercado laboral y no tener ingresos es imposible vivir. Pero para eso se creó el ingreso universal para la vejez o la pensión, no sé cuál es la sigla, pero que se creó La PUAM, sí. ¿Cómo es que se llama justamente, Silvia, eso? Pensión universal para los adultos mayores. Pensión universal para los adultos mayores. Bueno, digo, sí. ¿por qué no cargar todas estas personas que no tienen los aportes necesarios, ponerlos bajo ese régimen y buscarle un financiamiento a ese régimen que no sea la caja del ANSES? Pregunto, ¿no? Si a alguien se le ocurrió, como para poder darle un poco de oxígeno, para que el resto de los jubilados que tienen los aportes, por una cuestión también de justicia, puedan mejorar ostensiblemente o mejorar de alguna manera sus magros ingresos. Bueno, ese es un punto que señalan, igual que vos, varios analistas previsionales. ¿Por qué no se hace eso? ¿Y por qué no se corrigen ciertos aspectos que se le cuestionan a la PUAM por cómo fue diseñada? Por ejemplo, uno de los puntos débiles que tiene por ahí, bueno, es discutible por ahí, pero para mí es un punto débil, que si vos llegás a los 65 años sin ningún aporte hecho,
te va a tocar la misma prestación que a quien llegue Claro. a la edad jubilatoria con por ahí 20, 10 o 20 años de aportes hechos. Entonces, al sistema en general, al diseño del sistema previsional en general, le falta ese reconocimiento de una proporcionalidad. O sea, que si vos no, por eso te decía antes, es muy rígido el sistema. Si no llegas a los 30 años de aportes, bueno, te quedaste afuera, o sea, te quedaste afuera, digo, teóricamente, ¿no? Después llegan las moratorias y todo este tipo de mecanismos. Pero es una de las cuestiones a analizar y justamente muchos señalan eso, que antes que insistir con estos mecanismos de vigencia temporal que le sirven a unos y a otros no, ir a un esquema permanente. La PUAM es un esquema permanente. Después está esto, ¿no? Las cuestiones que habría que mejorarle o corregirle. Uno de los problemas de que no sea un régimen permanente, por ejemplo yo te decía antes, tenés un plazo de 2 años para poder acceder a este plan de pago de deuda previsional. Claro. Vos cumplís la edad jubilatoria. Cuando ya pasó ese plazo de 2 años, te quedaste afuera y por ahí tu situación laboral fue tan problemática como la de algunas personas que sí entraron al programa. Entonces, en ese sentido se plantean, además de los problemas fiscales y de financiamiento, ciertas inequidades en el acceso a derechos que se le dan a los ciudadanos. Silvia, te agradecemos mucho este contacto que tuviste con nosotros en el canal de Ciudad. La verdad que era un tema que queríamos tocar porque el tema previsional preocupa, los jubilados preocupan siempre, y este proyecto parece que generaba un derecho, pero a la vez, como bien vos lo escribiste hoy en el diario, también generaba un problema a la ya castigada caja de ANSES. Así que gracias por este contacto. Gracias a vos, Daniel, un saludo grande.